Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5002-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por la entidad Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación Carlos Roberto Núñez Gutiérrez, contra el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Quiché. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. Se señalan como actos reclamados en este amparo la resolución de fecha 6 de mayo de 2015, dictada por el juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Quiché, que declaró sin lugar la solicitud de excusa planteada ante la autoridad impugnada por no concurrir ninguna de las causales reguladas en el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial. No ha lugar a la recusación planteada en contra de la autoridad impugnada por no aceptar los hechos que se mencionan en su contra. Además, la resolución de fecha 1 de junio del año 2015, que declaró sin lugar el recurso de aclaración interpuesto en contra de la resolución de fecha 6 de mayo de 2015. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Quiché, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de 27 de agosto del año 2015, consideró: al analizar el primer acto reclamado, determina que en el memorial de interposición de amparo, el postulante señaló que la resolución de fecha 6 de mayo del año de 2015, que es la primera que le causa agravio, le fue notificada el 12 de mayo de 2015. Es claro entonces que el plazo que señala la ley para interponer la acción de amparo es dentro de los 30 días siguientes a la resolución que le afectaba, en este caso, la resolución del 6 de mayo del año 2015 y notificado el 12 de mayo del año 2015, por lo que el plazo para interponer la acción de amparo era el día 13 de junio del año 2015 y no el 2 de julio del año 2015, tal como consta en el memorial de interposición de la presente acción. Por lo anterior, se estima que el postulante no cumplió con interponer el amparo en el plazo establecido en la ley. El artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación de la resolución al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio le perjudica. Por consiguiente, debe entenderse que cuando la petición de amparo no se hace dentro del plazo previsto en la ley, caduca el derecho a demandar la protección de esta garantía constitucional. En cuanto al segundo acto reclamado, al hacer el estudio de los antecedentes de la presente acción, determina que la autoridad impugnada dictó la resolución de fecha 6 de mayo del 2015, en la que declaró sin lugar la solicitud de excusa planteada ante la autoridad impugnada por no concurrir ninguna de las causales reguladas en el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial y que no da lugar a la recusación planteada en contra de la autoridad impugnada por no aceptar los hechos que se mencionan en su contra. La entidad postulante solicitó la aclaración indicando que no se hizo mención a lo relativo a la recusación planteada en contra del juez y que fue aceptada por él mismo en otro proceso. En resolución de fecha 1 de junio del año 2015, la autoridad impugnada declaró sin lugar al remedio procesal en base a que, en virtud de lo anterior y al hacer el análisis del mismo tanto de la excusa solicitada como de la recusación planteada y lo resuelto en la resolución que se pide aclarar, el suscrito juez considera que dicha resolución está comprensible, debidamente razonada en todos los aspectos, al haberse analizado de manera integral todos los medios de prueba en que se fundamentaba la solicitud, por lo que no existe en la resolución que se impugna términos oscuros, ambiguos o contradictorios que deban aclararse. Como consecuencia de ello, la resolución que se impugna de aclaración se mantiene en los mismos términos dictados, generando como consecuencia que el recurso de aclaración
sea declarado sin lugar. Esta sala, al hacer el estudio respectivo, estima que la autoridad impugnada ha actuado en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere y con observancia en los preceptos constitucionales, por lo que su proceder no evidencia ningún tipo de violación en la esfera de los derechos de la amparista, advirtiendo esta sala que la intención del postulante es que se revise por medio del amparo la actuación de la autoridad impugnada, no siendo procedente que por la vía del amparo se pretenda interferir en la función de la justicia ordinaria, pues corresponde con exclusividad a esta, conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la facultad de valorar, estimar y resolver las proposiciones de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento. El hecho que la resolución no haya sido favorable a sus intereses no significa que se le haya colocado en estado de indefensión ni que se le violentaran derechos constitucionales. De esa cuenta se concluye que la autoridad impugnada actuó en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se debe denegar la protección constitucional solicitada por notoriamente improcedente. De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado que lo patrocina cuando el amparo sea notoriamente improcedente, como en el presente caso, por lo que se condena en costas al postulante y se le pone multa al abogado patrocinante. Con esa argumentación, el tribunal de primer grado declaró: deniega por improcedente el amparo interpuesto. En consecuencia, se condena en costas al postulante, se impone multa de 1,000 quetzales al abogado Carlos Rudolfo Altanzac, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo, la que, en caso de incumplimiento, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del mencionado acuerdo, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo con que cuenta cada una de las partes intervinientes para la exposición de sus alegaciones es de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Carlos Rudolfo Altanzac, quien lo hace patrocinando al apelante, solicitante del amparo y requirente de la vista pública Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, Carlos Roberto Núñez Gutiérrez. Muchas gracias, honorable presidenta. Honorables magistrados de esta Corte, a las partes procesales, sus representantes, abogados y demás público presente en esta audiencia, tengan todos un buen día. La entidad amparista Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anónima, procede a evacuar la audiencia pública solicitada en los siguientes términos. Empiezo indicando, como antecedentes necesarios para comprender la correcta solicitud de la acción constitucional solicitada, un antecedente del caso. En el año 2011, la entidad amparista planteó un juicio sumario de interdicto de despojo en contra de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango del departamento de Quiché. Por favor. Gracias, muy amables. Puede continuar, abogado. Muchas gracias. Dentro de dicha acción sumaria, fue planteada debido al despojo ilegal y violento que fue objeto la entidad amparista del bien inmueble en donde se encontraba localizada la central telefónica del municipio de Chichicastenango.
Dicha acción ilegal y violenta fue producto de la incorrecta interpretación de la sentencia de amparo dictada dentro del expediente 145/2008, dictada por el honorable juez de primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango, constituido en tribunal de amparo. Dentro de dicha acción, la amparista le solicitó al juez de primera instancia civil y económico coactivo, el licenciado Juan Zul Aguilar, que se excusara, y de no hacerlo así, se planteó recusación con expresión de causa debido a la manifiesta animadversión y parcialidad evidente en las resoluciones, a la cual el juzgador declaró con lugar dicha solicitud de excusa. El juzgador argumentó que se sintió lesionado en su honor y el riesgo de afectar su prestigio profesional, y que la más mínima duda a su imparcialidad podía devenir en afectar el proceso, y en aras de salvaguardarlo, consideró prudente aceptar dicha excusa. En el año 2013, la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango planteó juicio ordinario de reivindicación en contra del amparista, caso que actualmente se conoce y está en etapa de conocimiento de resolución de las excepciones previas. Al momento de conocer la amparista, que sería el licenciado Juan Zul Aguilar, juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento del Quiché, quien conocería y resolvería dichas excepciones, juez que, vale la pena aclarar, conoció el precedente horizontal que había sido planteado en el interdicto de despojo en el año 2011, procedió a solicitarle se excusara, y de no serlo así, se planteó recusación con expresión de causa, indicándole al honorable juzgador que existía ya un precedente horizontal que en un caso anterior había conocido y que por lo tanto le obligaba en ese sentido también a excusarse. El honorable juzgador declaró sin lugar la recusación, sin lugar la excusa, indicando que dicho precedente horizontal no le obligaba, porque en su momento dicha recusación no fue planteada a perpetuidad, y que además, a criterio del juzgador, había sido planteada en un momento inoportuno a criterio de él. Literalmente indica que la amparista debió haber planteado la recusación desde el conocimiento de la primera resolución que tuvo y no en el momento en que se hizo, cuando es conocimiento de los honorables magistrados que la ley del organismo judicial indica que la solicitud de excusa y recusación puede plantearse en cualquier estado del proceso hasta antes de dictar sentencia. Es así entonces como dicho precedente horizontal sí le obligaba al juez a excusarse, lo cual no lo hizo. La sala confirmó dicha solicitud de dicha denegatoria de excusa y recusación planteada por el honorable juez. Al momento de la resolución del honorable juez de primera instancia civil y económico coactivo, se lesionan entonces derechos a nivel constitucional, como son el debido proceso, el valor justicia, que conlleva entonces a la seguridad jurídica, al derecho a un juicio imparcial, tal y como lo establecen los mandatos constitucionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte de la legislación de Guatemala. Dentro de los argumentos planteados por el señor juez, indica entonces que no le afecta a este precedente horizontal. Dichos argumentos fueron entonces impugnados a través de una acción constitucional de amparo que en primer grado conoce la Honorable Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento del Quiché, que al momento de resolver no valora ninguno de los argumentos que profusamente fueron explicados dentro del amparo en primer grado. Es decir, el precedente horizontal que sí debió haber tomado en cuenta el honorable juzgador de primera instancia, y los argumentos que en su momento él utilizó para dictar la resolución impugnada. La sala se concreta a decir que el amparo es improcedente porque fue presentado fuera de tiempo, lo cual no es cierto. Al revisar las actuaciones dentro del presente expediente podrá darse cuenta que está dentro del tiempo de ley. Además, se limita a decir que el amparo o la resolución
del juez de primera instancia civil y económico coactivo está dictada dentro de las facultades legales que él tiene, lo cual en ningún momento fue cuestionado. En ningún momento se duda que efectivamente él como juzgador tenga las facultades para poder emitir dicha resolución. Lo que se estaba cuestionando es que el presidente, un caso previo que existía, le obligaba a él, puesto que él mismo dijo que se había sentido lesionado en su honor y afectando su nivel profesional, su riesgo profesional, por lo cual no se sentía obligado en esta recusación, en este expediente, a aceptar la recusación planteada por la entidad amparista, como se lo hizo en el 2011. Y es que aquí es importante mencionar el término honor. El honor como valor intrínseco es algo permanente. Permanece en el juzgador siempre, hasta que él deje de ser juzgador. El honor no es un valor que pueda ser indisoluble, separarse de la persona. Si el juez se sintió lesionado en su honor, esto permanece en el tiempo. No puede decir que ayer se sintió lesionado en su honor y que hoy no. La sala jurisdiccional no valoró en ningún momento estos argumentos. Todo lo contrario, se limitó a decir que el amparo no fue presentado en tiempo, lo cual consta en las actuaciones que no es cierto, y que la facultad del juzgador era simplemente la de dictar, lo cual tampoco fue objetado por la entidad amparista. En ese sentido, el agravio consiste y permanece en que a la entidad amparista le han sido violados sus derechos de juicio imparcial, el valor justicia, el debido proceso, que conlleva también la seguridad jurídica. Por lo tanto, la sala, al momento de resolver la presente acción de amparo en primer grado, desechó y no formuló un correcto silogismo jurídico que llevara a una conclusión válida, fundada, congruente y legal, puesto que los argumentos de la premisa mayor, la premisa menor, en ningún momento corresponden a los hechos narrados por la amparista en su momento. Es importante hacer mencionar con respecto a la imparcialidad judicial, y para esto me permito solicitar la venia de la Presidente de esta honorable Corte para poder leer textualmente un texto en donde se desarrolla la observación número 32 que desarrolla el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se refiere a la imparcialidad. Por favor. En la parte conducente indica esta observación número 32 que el requisito objetivo de imparcialidad consiste en determinar si el juez brindó garantías suficientes para eliminar toda duda legítima con respecto a su imparcialidad. En virtud de la jurisprudencia, si alguna de las pruebas no es aprobada, el juicio será considerado injusto. La imparcialidad de un tribunal puede definirse como la ausencia de parcialidad, animosidad o simpatía hacia cualquiera de las partes. Los tribunales deben ser imparciales y parecer imparciales. Por lo tanto, los jueces tienen la obligación de apartarse de los casos en los que haya motivos suficientes para poner en duda su imparcialidad. Termino concluyendo esta vista pública concedida en el sentido en que el amparo que se solicita en apelación a esta honorable Corte en ningún momento es revisor, sino todo lo contrario, pretende hacer valer valores constitucionales, el debido proceso, el valor de derecho a la justicia, el derecho a un juicio imparcial, que fueron conculcados por la autoridad impugnada. Tampoco se trata de un actuar revisor dentro de este proceso, sino todo lo contrario. Solicito entonces a la honorable Corte que se ratifique y que se decrete el amparo solicitado por la amparista en los términos expuestos, haciendo el pronunciamiento a la autoridad impugnada a efecto que dicte la resolución que en derecho corresponde. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor José Jorge Tecum, que es representante legal de la Municipalidad Indígena de Santo Tomás Chichicastenango del Departamento del Quiché. Y enseguida su abogado Lorenzo Leonardo Huachiac. Me indican que el señor también José Jorge Tecum hará uso de la palabra
a través de su intérprete Julián Chumil Chumil. Skark Maltakbe, wa magistrada Cobral, en Impetnak como Nukap Kamalbech la Chubila, en Kot Kinshahwi, porque Knao, Kastichich, en Kolak Chuboch, wa Tenmet Chubila, Pachala Chico Ostlubuch, Kehaba, Kikcha, pero Bakoch, Kastichich, Arer Ley, lo que Ukmombik, Walok Lachak, Sharmal Waben, en Shepshorche, Nebe, Sharmal, en Kokochuba Kumon, Ktekmam, Koker Khyub, Koker Kitkah, por eso Waben, que no enfrentar en Kolak Chuwachba Kamalbe. Entonces, Pacharibes, es que haré la Wuch Kril Rekamalbech la Santa Cruz, nes porque Shakt Kuehare, ni Maknek o la Wuch, en Kot Kinshach Wiben, aunque Kueh la Lara, Kirche, Sur Kueh, porque Kekna, Kawak Kolak, Mshak Kip, Kcharara, por eso, Shakirba, Katschonwa, Koch, Okala la Kuh, del 1905, tanca público, Wasik Kuhach Kolak, Arribar Kolak, Oberak Pink, 4093, cuando Kuh Shuchak, 281, libro 23, claro, Kuhach, God Kekshahu Kibach, por eso Chla Calva Kamalbe, Chla Santa Cruz, 8 nom Chiruchak, Sharera en Kektato B, Sharera. Ni magna Kekkinakre, nunca, Arechibla la leyes, Nishu Chico leyara, Nishu Sunkot, pero Arechiblal, Maltio Shokshus Kehral, Arebar Kabuship and Sich, Kinyaknak, Contorbanima, in Mombek Beva, Walok Chubila, en Collet, como Chef Chorche, en Ukap Kamalbe, tiene que can Arebar Kekano, Kech Maktaknak, Chla Chubila, Arebar, God Kekshahoki, or Kikawa Kuh, Arebar, Kech Kimaktaknak, Sakwe Saklum, Miles the Knap, Tetre, Kamlarere, Kinyaki Claro, Shanko Lahu, Kam Chanko, Perojo, Nalkalmos, Shusipa Kiche, Talva. Entonces, arriba, todo Jusíndico, Skanko Laku, Shakshikpongo, en Kawaka, Castichich, Colot, Sienta Knap, Bagnap, Chikaba Kurihesh, arriba, Kabo Shupnchich, y como Koba, va Ashel Chich, arriba Kuye. Señores magistrados, con la bendición de la JAU, pues les saludo en esta mañana. Yo me llamo José Jorge Tecún, segundo principal de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, y me han dado una carga de leña de ser el representante legal ante las autoridades de gobierno y también de las instituciones del Estado. Hoy día entonces reciba un cordial saludo de parte del pueblo de Chubilá, principalmente los habitantes que conforman las 86 comunidades del municipio. Pues hoy hemos venido en representación del pueblo de Chichicastenango por una razón, porque en Chichicastenango tenemos un patrimonio cultural denominado tanque público, que desde el año 1905 los abuelos y abuelas han tenido posesión y mucho más antes, pero por respeto a la ley es que entonces la Municipalidad Indígena inició un proceso, un trámite ante el juez de primera instancia civil del departamento de Quiché, en donde entonces se tramita la titulación supletoria. En el año 1905, específicamente la fecha, el 14 de diciembre, es cuando entonces se anota, se registra y se hace la primera inscripción ya, del terreno denominado tanque público, con el número de finca 4093, folio 281 y libro 23.
pues lamentablemente es que hemos venido sufriendo de muchas situaciones, preocupaciones y tristezas de muchas décadas, dice principal general José Jorge Tecún. Pues daba algunos momentos importantes, como por ejemplo el 13 de febrero del año 1973 es cuando el alcalde municipal dona gratuitamente a Huatel nuestro terreno. El 15 de diciembre del año 1975 es cuando el síndico municipal celebra compraventa con Huatel. Y el año 1997, específicamente la fecha, el 28 de agosto, es cuando entonces otorga Huatel derechos imperfectos a Telgua y una valoración aproximada de 1 millón de quetzales. No se sabe, hay dudas en cómo es que se hicieron los trámites de las escrituras, las dos empresas, es decir, Huatel y Telgua, ante el registro el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. Pero entonces, a raíz de ello, es que entonces en el año 2009, ante el juez del juzgado de primera instancia civil en Quetzaltenango, por respeto a la municipalidad indígena, es que entonces presenta una acción de amparo en contra del segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. Es cuando entonces, de fecha el año 2010, es que entonces se declara con lugar y se queda firme esa situación el 5 de mayo del 2011, cuando esta misma Corte de Constitucionalidad apoya ese amparo. Pero también esta misma Corte de Constitucionalidad declara y reconoce la existencia de la autoridad ancestral como un ente de derecho, pero que también reconoce que tiene su propia forma de organización ancestral. Entonces, como segundo principal y como representante legal ante las instituciones José Jorge Tecún, es que entonces se presenta ante el juez de Santa Cruz del Quiché también un amparo, una demanda en donde se reclama la recuperación del terreno, lo que es el tanque público, en donde se estaba pidiendo la anulación de la inscripción 2 y 3. Pero nos damos cuenta que los abogados de Telgua y la empresa es que entonces no nos respetan, no toman en cuenta la ley, la buena aplicación de la ley. Nos dice que no somos dueños, por eso tengo en mano la escritura original, la antigua, la primera. Es lo que yo sé, es lo que nosotros sabemos. No hay otra escritura. Lo traemos envuelto del SUTE, que es un respeto que tenemos a nuestra escritura, es de nosotros. Pues desde ese entonces es que reconocemos que nuestros abuelos pues han tenido posesión de ese patrimonio cultural. Hoy, entonces, señores honorables magistrados, lo único que yo pido es que entonces que se respete la aplicación y la buena aplicación de la ley y la justicia. Nuestro respeto entonces es que se haga valer el derecho. Principal General José Jorge Tecún, honorables magistrados, que se pide que entonces que no se declare sin lugar a lo que la apelación que está presentando hoy día la empresa de telecomunicaciones Telgua. Muchas gracias. Honorable presidente de esta Corte, señores magistrados, muy buenos días. Empiezo diciéndoles que este amparo que nos ocupa hoy es consecuencia del planteamiento de un juicio ordinario de nulidad de instrumento público y reivindicación de la propiedad que conoce el señor juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento del Quiché. Y en respuesta a la intervención del abogado de la entidad amparista, quisiera aclarar que lo que hemos percibido como municipalidad indígena es el litigio malicioso en este juicio. ¿Por qué lo digo? Porque 2 años y 6 meses después plantean una excusa y una recusación contra
el juez jurisdiccional. Ahora bien, y concluyendo, tenemos 3 situaciones que plantear ante esta honorable Corte en este amparo. La amparista reclama 2 actos. La resolución dictada el 6 de mayo de 2015, por medio de la cual plantean la excusa y la resuelve el juez declarándola sin lugar. Sería redundar empezar a relatar cuáles son las razones y argumentos del señor juez que obran en las actuaciones. Luego también menciona la resolución de fecha 1 de junio de 2015. Entonces, al no ser claro, hay un error de señalamiento del acto reclamado. ¿En qué sentido? Porque ha sido criterio de esta Corte que el acto a reclamar debe ser preciso, concreto, claro. De esa cuenta es que la honorable sala jurisdiccional declaró que el amparo planteado era extemporáneo. Señores jueces, esto es en alusión a lo que regula el artículo 19 y 20 de la ley del organismo judicial para establecer la definitividad y temporalidad de la acción de amparo. Decimos también que el amparista lo que pretende es desnaturalizar el carácter extraordinario y subsidiario de la acción constitucional de amparo, porque si no supo plantear un asunto desde un inicio, no es a la sala jurisdiccional como primera instancia la que tenía que establecer cuáles eran las razones por las cuales planteaba una excusa o igualmente recusaba al señor juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento del Quiché. Lo que pretende y han pretendido los abogados de la entidad amparista es que se siga revisando lo dictado en un juicio ordinario. También es claro, señores magistrados, que si bien es cierto, una resolución no favoreció a las pretensiones de la amparista, eso no quiere decir que se le haya vulnerado en sus derechos constitucionales o derechos humanos. Porque tenemos claro que la acción de amparo únicamente se limita a establecer si hubo efectivamente violación a la Constitución o si se violaron derechos humanos, como en este caso. Y en el caso presente que nos ocupa, no se establece, porque el planteamiento inicial y el mismo amparo presentado ante la honorable sala jurisdiccional del departamento del Quiché tampoco se deducen y ustedes tendrán mejor oportunidad para analizar. En conclusión, entonces, honorable Corte de Constitucionalidad, lo que planteamos es que este recurso de apelación debe ser declarado sin lugar y en consecuencia dejar firme y confirmar la resolución o sentencia dictada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento del Quiché de fecha 27 de agosto de 2015, corrigiendo lo que tal vez planteaba el representante legal de la municipalidad indígena o el intérprete en decir que se declare sin lugar. Nosotros lo planteamos así, esta apelación debe ser declarada sin lugar y que se tenga por evacuada la audiencia en los términos expuestos, honorables magistrados. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.